Buenas tardes. Soy Wilson Astudillo, presidente de Paliativos Sin Fronteras, y tengo el muy grato placer de poder compartir con vosotros la ponencia relacionada a la cooperación internacional en relación a paliativos o dolor y oncología. Primeramente quisiera agradecer a las doctoras Mary Berengel y a Eli Díaz por la amabilidad de invitarme a participar en esta importante reunión. Deseo que este congreso esté teniendo el mayor éxito posible. En relación a lo que hablábamos, pues el tema de cooperación internacional es muy importante por cuanto pues, puede permitir mejorar la calidad de atención médica, los cuidados paliativos y el alivio del dolor, pues, nos va a su vez permitir dar un alivio del sufrimiento grave relacionado con la enfermedad. Podremos hablar de la posibilidad de reducción de las muertes prematuras por el cáncer y de los desastres inevitables o crisis humanitarias. Una atención médica de calidad es lo primero que se puede conseguir con la cooperación. Y para ello, pues es importante que exista eh, una base adecuada para la mejor atención médica. Partiendo del hecho de que 8 millones de personas mueren al año por condiciones tratables. La causa de ello suele ser infradotación de medidas que pueden salvar la vida y el exceso de intervenciones costosas sin beneficio para el enfermo. Y es que realmente pueden prevenirse 2,5 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares, 1 millón de entre 100 nacidos, 900,000 por tuberculosis y el 50% de las muertes maternas. Es posible también eh, prevenirse hasta un 11% de las muertes prematuras o discapacidad con una concentración adecuada de servicios quirúrgicos en trauma, cáncer y deformidades congénitas. La causa de todo esto vemos en definitiva que se debe a una mala calidad de la prestación sanitaria, lo que aumenta pues, las reacciones adversas, produce sufrimiento innecesario, persistencia de los síntomas, pérdida de funciones y falta de confianza, además de ser ineficaz, costosa y poco ética. The Lancet Global Health Commission recomienda vivamente que se trabaje por una medicina de alta calidad, para lo cual los gobiernos deben promover una cultura de alta calidad sanitaria, con leyes regulatorias y de información continuada basada en competencias, en la bioética, en los checklists, que se incorporen no solamente a cirugía, sino a otras especialidades, por la capacitación de personal y de otras especialidades, que se rediseñen formas de trabajo para maximizar los resultados, necesario que se creen centros de referencia y servicios necesarios, pues especialmente en oncología, que se mejore la disponibilidad y el acceso a los medicamentos, que se integren los cuidados paliativos en la asistencia sanitaria, que se desarrollen más campañas de prevención y cribados y promover la cultura de seguridad del paciente y mejorar los registros sanitarios adecuados. En esta tabla se ve pues efectivamente que el gobierno puede hacer mucho, pero también tiene que motivar pues a las instituciones privadas para que puedan colaborar y tomar en cuenta también la aportación de los trabajadores. Una medicina de alta calidad, como la que puede darse a nivel de hospitales y centros específicos, y en general, pues requiere primero que haya una buena escucha y sensibilidad al sufrimiento de los pacientes. Que el enfoque empiece por una buena escucha, quiere decir
eh, pues algo muy importante. Es necesario escuchar al enfermo lo que nos cuenta y dejarle hablar por lo menos un minuto sin interrumpirle. Lo habitual es que le interrumpamos a los 18 segundos. Estas frecuentes interrupciones que le sometemos al enfermo producen a la larga una distorsión de lo que el paciente nos quería contar. Si no lo hacemos bien, se observa que aproximadamente 1 de cada 20 entrevistas terminan orientándonos a un diagnóstico erróneo. El enfoque de una medicina de alta calidad debe centrarse en la persona. Ser capaz de detectar condiciones asintomáticas coexistentes, creando un ambiente de confianza con el enfermo y hacer un diagnóstico preciso que permita darles luego un tratamiento adecuado y a tiempo o referirles al hospital o a cirugía pues tan pronto como sea posible y a seguir haciendo seguimientos y ajustar tratamientos. Es lo normal que se pide de una medicina de alta calidad. En cuanto a la parte que nos toca como actores después del paciente, pues tenemos que hacer una medicina más humana en la que exista centrarse en la persona y en sus circunstancias para saber cómo se siente y qué realmente desea. Escuchar al enfermo porque tiene mucho que decir. Normalmente el enfermo es él y sus circunstancias. Y entonces hay muchas veces que estas circunstancias pueden influir en lo que le ha pasado. Es necesario, como hemos dicho anteriormente, crear un ambiente de confianza para que las decisiones sean también compartidas. Negociar y conseguir su compromiso en la curación o en el tratamiento y utilizar correctamente las tecnologías. Se suele decir que una buena historia clínica normalmente evita muchos análisis o pruebas que normalmente pues, no son necesarias. En cuanto a los cuidados paliativos, es necesario recordar que, bueno, el tema del Congreso, que son esenciales para mejorar la calidad de vida de los enfermos, especialmente cuando su expectativa de vida esté reducida y, sobre todo, para tratar de aliviar su sufrimiento. En la Comisión Lancet, en 2018, para cuidados paliativos, estableció el término de sufrimiento grave relacionado con la enfermedad o lesión como aquel que compromete el funcionamiento físico, mental y espiritual y que no puede ser aliviado sin la intervención médica. Este tipo de sufrimiento grave suele estar presente en las personas normalmente, pero esta comisión hizo un estudio en 2015 y encontró que estaba presente en 65 millones de personas en ese año y en 25,5 millones de fallecidos, 2,5 millones de niños. En 2060, si esto sigue así, el número de personas con sufrimiento grave será de 48 millones. Se habrá producido un 183% de aumento, especialmente afectando a países de escasos recursos, ancianos y demenciados. La existencia de este sufrimiento grave hace pues cada vez más necesaria la presencia de los cuidados paliativos y su incorporación en los sistemas de salud. Existen diferentes tipos de sufrimiento y necesidades según la riqueza de los países. La OMS ha hecho esta tabla en la cual se ve que en relación a los países con recursos elevados, los países con recursos escasos y de medianos o medianos, pues tienen más altas necesidades que los países con recursos elevados. En algunos casos, estos pues pueden tener eh, muy baja en relación a la intensidad de cuidados que necesitan
en los países pobres. Es necesario, como hemos hablado del sufrimiento grave, pues ver a qué se puede deber el sufrimiento que refiere el paciente. Muchas veces puede ser por percepción de falta de futuro, por amenaza de una inminente destrucción personal, por la pérdida del rol social en su familia, por no sentirse querido, por incapacidad para resolver los interrogantes de la vida, por la depresión, angustia, o por tener pensamientos negativos de culpabilidad, o porque se están mal manejando los síntomas, también por las reacciones indeseables de la medicación, por una situación social inadecuada, especialmente la soledad, por dejar pues, los asuntos inconclusos, pues, y siempre hay otras que no podemos conocer. En cuanto al tratamiento de ese sufrimiento, el paciente necesita ser dado el protagonismo porque es el principal elemento a cuidar. Entonces es por eso necesario conocer sus deseos, identificar en cada momento en relación al sufrimiento si hay algo que representa una amenaza para su existencia. La persistencia, por ejemplo, de un síntoma eh, por mucho tiempo o su intensificación puede producirle muchos sufrimientos. También pues hay que procurar descubrir y potenciar sus propios recursos y valores, tratar la depresión y prever su traslado a tiempo a hospitales si vemos que el enfermo va a tener pues síntomas difíciles de controlar a domicilio. Una de las cosas que hay que destacar siempre es que los cuidados paliativos deben ser proactivos. Hay que adelantarse siempre a posibles problemas que pueden producir algunos medicamentos y hay que adelantarse también a lo que puede suceder con la propia enfermedad. Los beneficios que tienen los cuidados paliativos pues son múltiples, entre ellos pues el aumento de satisfacción de los pacientes, que tengan una mejor calidad de vida y en algunos casos hasta aumento de su duración, que los síntomas estén mejor controlados con menos agresividad, que se haya atendido a sus deseos y valores del enfermo, que haya pues menos sufrimiento del cuidador y más satisfacción familiar, porque claro, la familia y el paciente son una unidad de atención, que haya un menor ensañamiento terapéutico. Además, pues esto representa un menor costo por reducción de las hospitalizaciones y encima que hay las posibilidades de sedación ante síntomas refractarios o sufrimiento intolerable. Como hemos dicho anteriormente, pues en cuyo caso si va a haber, es necesario trasladarlo al hospital, a un hospital donde. En cuanto a la existencia de una ley de cuidados paliativos, eh, hasta que no sea un derecho constitucional, pues, no se lo puede exigir. De manera que es muy importante luchar por una ley de cuidados paliativos porque esta nos va a permitir promover un desarrollo más armonizado de los servicios, facilitar la educación paliativa, acreditar adecuadamente a los profesionales que se hayan especializado, además de que determina fondos y prestaciones para los enfermos y familias. Es una suerte tener una ley de cuidados paliativos. Hay países en los cuales existe la ley de la eutanasia y no existe la ley de paliativos, lo cual es una cosa, desde luego, muy llamativa. Pero damos la enhorabuena al Perú, a Colombia, a Costa Rica, a Chile y a México por tener, según el Atlas de Recursos Paliativos del 2020, pues leyes de cuidados paliativos en sus países. En cuanto al alivio del dolor, pues es un síntoma muy frecuente. Se suele decir que la persistencia del dolor puede acelerar la muerte. Es tan frecuente, en especial en las fases tardías del cáncer, pero también pues, suele haber en enfermedades cardiovasculares, pulmonares y SIDA, ¿no?
una de las cosas que hay que destacar es que el alivio del dolor es, deja mucho que desear para la mayor parte de países en los cuales todavía no tienen digamos, no tienen acceso a los opioides. Este, salvo el 9% de la población mundial que consume el 94% de los opioides, hay 5.000 millones que tienen escaso o nulo acceso, 250 millones que tienen un acceso moderado y 460 millones acceso alto. Se suele decir que uno de los valores para saber si se trata bien a un paciente es la cantidad de mórficos utilizados en el caso de, así por ejemplo, pues vemos en relación a la codeína, fentanilo, morfina, petirina y otros opioides, según esta tabla de 2018, que esto deja mucho que desear en Latinoamérica, donde solo se consume un 1% de todos los medicamentos, de estos medicamentos indicados. En Norteamérica se refiere un 53%, en Europa Central y Oeste el 39%. Eso es pues, llamativo, porque quiere decir que hay mucho dolor no aliviado. Las causas de la persistencia del dolor son también varias, entre ellas la falta de acceso e inexistencia de opioides, la reglamentación restrictiva excesiva que limita pues tanto el uso de la morfina, el costo de los medicamentos que pueden estar entre 5 a 8 veces más caros que en los países pobres y de medianos recursos que en los países ricos. Y pues la falta también de personal preparado, de que los profesionales no manejen la analgesia de forma adecuada y la existencia de muchos tabús. Una de las cosas que hay que tener en cuenta siempre que de toda felicidad que el hombre puede obtener, no hay placer mayor que la de ser liberado del dolor. Esta tabla, esta figura que tenemos aquí, representa el consumo de la morfina o medicamentos opioides relacionados entre 2010 y 2013. Podemos ver una gran disparidad entre los diferentes países, con la mayoría del uso, claro, en Canadá, Estados Unidos y Australia, en miligramos por persona año. En relación con los países latinoamericanos, México pues utiliza 562 miligramos por un 36%, en Bolivia un 74 miligramos de morfina año por persona año, en Haití 5,3 miligramos por persona año. En otros países como el de África, por ejemplo, está muy restringido, es un 0,2% en Nigeria, que es un 0,8 miligramos, en Uganda 53 por miligramos. Y pues eso es así una figura que nos llama mucho la atención. Sobre todo este hecho de que de las 298 toneladas de equivalentes opioides que se emplearon entre 2010 y 2013, que solamente un décimo de tonelada, o sea, 100 kilogramos, se emplearon en el alivio del dolor de los países pobres. En cuanto al dolor y a esta dificultad tan marcada para conseguir analgésicos, la The Lancet Commission for Palliative Care ha propuesto que la existencia de un paquete esencial de cuidados paliativos y de dolor, que está constituido por un grupo de medicinas esenciales, equipamientos sanitarios y recursos humanos que pueden necesitarse en determinadas circunstancias. En cuanto a las medicinas esenciales, muchos de los medicamentos que se indican tienen unas especificaciones muy adecuadas y están en genéricos y son muy baratos y disponibles y pueden servir para diferentes síntomas. Entonces, pues es una de las cosas
que verdaderamente ha aportado al tratamiento, pero debe conocerse de su existencia y de su bajo precio. El cero, que va desde 0,78 a $2,16 per cápita. Estos paquetes esenciales harían mucho bien, por ejemplo, para el caso de los desastres humanitarios. Este es el consumo de la morfina en el mundo en 2017, apreciándose que los colores más intensos representan a los países donde más se utiliza y los colores más claros, pues a los países que menos lo utilizan. Se ven en Latinoamérica, es Brasil, Argentina, y Uruguay y Colombia. Están avanzando en el empleo, así como también Costa Rica y mientras Estados Unidos y Canadá pues se llevan la palma. En África es toda la zona de Costa de Marfil, está bien, pero también eh, Sudáfrica. En Europa pues va avanzando va mejorando la situación, pero todavía no llegamos a los niveles recomendados por la OMS en todos los países. Hay algunos que están mucho más desarrollados que otros y pues eso, el número de unidades de cuidados paliativos por 100.000 habitantes pues es todavía mucho más bajo del solicitado. Pues así, llegamos pues ahora al tema de la cooperación en el cáncer. El, el cáncer es un problema muy importante de sufrimiento, de pobreza y de muerte. Su, su existencia ya pues antes se señalaba pues como pues una enfermedad incurable, pero la situación está cambiando, afortunadamente, y cada vez hay más enfermos con cáncer que están como una enfermedad crónica, que están recibiendo tratamientos mucho más específicos y que se acompañan de excelente tolerancia y de aumento de la supervivencia. Entonces, en este caso, pues es necesario todavía trabajar mucho, mucho por el tema del cáncer, porque es un problema que va en aumento. En 2018 había 18 millones de casos nuevos, en 2040 se supone que habrá 28,4 millones. La tasa de supervivencia depende de lo precoz que se haya diagnosticado y tratado. En el caso del cáncer de cervix, por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto que la tasa de supervivencia es de 93 años a los 93% a los 5 años. Y que pues la detección precoz ahorra 26.000 millones de dólares al año. Un hecho significativo es que es posible salvar a 3,7 millones de vidas cada año. Pero pues eso tiene sus problemas en los países pobres. Por ejemplo, la cirugía es uno de los elementos más importantes y se observa que en los países pobres la cirugía segura solamente es accesible a un 5% de la población. En cambio, en los pacientes de medianos recursos, esta sube a un 22%. Es necesario hacer un esfuerzo global para luchar contra el cáncer, tenerlo como primer elemento de control dentro de los sanitarios. Se ve que muchos pacientes, especialmente en países pobres, pues con cáncer producen muchos problemas a su familia de diferente tipo, especialmente económico, y que inciden directamente en la pobreza. Muchos supervivientes también que van a necesitar cuidados posteriores, de manera que los cuidados paliativos pues no solamente son para los pacientes oncológicos, sino también para los supervivientes. En cuanto a los niños, pues el cáncer también los afecta y es posible, afortunadamente, que el 80% de la
curación se pueda conseguir con los cánceres. Esto es decir, son curables hasta un 80%. Hay unos 400.000 nuevos casos cada año, pero solo se registran 200.000. Se cree que entre 2015 y 2030 habrá unos 3 millones de niños que no serán diagnosticados. Lo importante es considerar que los países ricos eh, obtienen curas hasta del 90%, pero los países pobres esta es de 10 a 30%. Sí, es muy importante en estos casos dar adecuadas informaciones a a las mujeres, porque las mujeres son las que están más de cerca con los niños y son los que pueden detectar la presencia de cambios en los niños que pueden ser sugestivas de un cáncer. En relación al cáncer, pues vamos a detenernos un poquito más, por cuanto, como decíamos, es el principal mal que aflige a la humanidad. Por ello es necesario colocarlo como una preocupación prioritaria para abaratar y facilitar el acceso a medicamentos oncológicos y la realización de los protocolos estándar de tratamiento, especialmente para los niños. Por otro lado, pues es necesario que se ofrezca una cobertura de seguro universal que permita la detección precoz y el control del cáncer, en especial en poblaciones pobres o aisladas. Hay que ayudar a reducir las muertes prematuras y mejorar la supervivencia de niños, pero esto se hace posible con tratamientos eficaces de las infecciones, del cáncer, con más vacunaciones, con control de la desnutrición y otras medidas preventivas. Es preciso pues, mejorar la educación oncológica y paliativa de los profesionales de la salud, que se hagan unos buenos registros del cáncer que orienten a una más adecuada planificación del trabajo sanitario, estimular también a los gobiernos que se esfuercen por la creación, potenciación y mantenimiento de centros oncológicos y paliativos y promover pues hermanamientos entre instituciones oncohematológicas de países desarrollados con los países escasos y medianos recursos, pues existen muchos ejemplos que son muy exitosos. Esta es una gráfica de cómo está el cáncer aumentando en el mundo en forma progresiva. El número de muertes especialmente es cada vez mayor. Por otro, la distancia entre los países, las muertes de países en vías de desarrollo y los países ricos, pues se ve que va aumentando. El cáncer pues mata más que la malaria, el VIH y la tuberculosis y juntos, ¿no? Eso es una cosa significativa y expulsa a la pobreza a más de 100 millones de personas año. Es causa y efecto de la falta de progreso de los países, no es nada de extrañar. Una de las razones es la poca cantidad de fondos que se dedica a la investigación del cáncer. En relación, pues, por ejemplo, a la tuberculosis, el SIDA y malaria es solamente el 2% de lo que se dedica para estas enfermedades. Entonces, esto no puede ser. Así pensamos que lo que es el esfuerzo tan grande que se ha hecho para la COVID, pues tendríamos que orientarlo hacia el cáncer, pues para que también tengamos cada vez más resultados más prometedores y sean mayor el número de detectados precozmente y de supervivientes, por un resultado de que las técnicas van siendo cada vez más a la diana y son por ese lado más positivas. En esta diapositiva os traigo pues, cómo ha evolucionado el cáncer y su control en Latinoamérica y en la zona del Caribe. Están publicados los dos artículos con 2 años de diferencia, el uno en 2013 y el 2015. En el primero se encontró que estaban de los países latinoamericanos y del Caribe,
con mucho sufrimiento porque había un aumento de la morbilidad y muerte por la enfermedad avanzada. Entonces, los ministros de salud estimularon que se reúnan pues diferentes especialistas, que haya grupos de trabajo. A raíz de este estudio, y 2 años más tarde, en 2015, como un fruto de lo que se mide, se hace, se encontró que era pues verdaderamente increíble, pero fue a la vez una grata sorpresa encontrar que esas reuniones habían tenido pues como resultado unas, unas reformas estructurales muy significativas en los sistemas de salud. Habían aparecido nuevos programas para las poblaciones no urbanas, se habían expandido los registros del cáncer y los planes del cáncer, y se habían implementado pues unas numerosas políticas con el objeto de prevenir el cáncer. En esta otra diapositiva se pone más o menos un resumen de los avances tan significativos que se produjeron en Latinoamérica en esos 2 años, pasando en 2013 de tener 360 millones de personas sin seguro de salud, pues a tener en 2014 y 2015, pues que se subía la cobertura de seguro de 46 a 60%. Y ciertos países, que algunos países como Brasil, Uruguay, Cuba y Costa Rica ofrecían asistencia universal. En 2014 también Colombia ya cubría todo tipo de cáncer. En el Perú, pues se subió del 17 al 64% con el Plan Esperanza. Y el seguro en México, el seguro popular se amplió de 31 millones a 55 millones. Y se pudieron realizar 49 programas de cáncer infantil que redujo el abandono de tratamientos de un 35 al 4%. Se habían elaborado planes nacionales contra el cáncer pasando de 52% al 60%. Había aumentado los registros del cáncer de 21 en 2011 a 67%. Había aumentado los presupuestos para la sanidad, se habían aumentado los screenings, los cribados del cervix, de cáncer de cervix, se habían hecho vacunaciones contra el papiloma y la hepatitis B, y ya las vacunas de papiloma se administraban a un 70% de niños. Se habían integrado en la atención primaria los programas de control del cáncer. En 2014 se veía que había pues en Brasil ya estímulos para la formación de médicos y profesionales para trabajar en la periferia. Pruebas clínicas, estudios clínicos en los que participaron latinoamericanos ya fueron de un 3 a 5%. La telemedicina pues hizo también su entrada en Perú, Colombia, Ecuador y Brasil. El desarrollo estadístico ha mejorado notablemente, tales que en México, Costa Rica y Chile, pues son los que tienen un mayor nivel de capacidad estadística, lo que va a traducir que va a haber pues una base sobre la cual se va a poder actuar. Esto es muy necesario para los planes sanitarios. Como decíamos anteriormente, ha habido muchos programas de cooperación exitosos, afortunadamente en estos años, que no han dejado a los países a la mano de Dios, como se dice. El programa La Mascota, pues fue hospitales de Suiza e Italia que trabajaron conjuntamente con el Hospital de Jesús Rivera de Nicaragua, mejorando desde entonces el tratamiento de leucemias y linfomas pediátricos que consiguieron los mayores niveles de supervivencia. Cure 4 Kids, el Hospital San Jude, ha sido otros grupos de colaboración muy importantes. Ha habido también la Red Internacional para la Investigación del Tratamiento del Cáncer, NCTR, que ha hecho muchos ensayos clínicos y ha intervenido en la formación de oncólogos. Ha habido cruzadas contra el cáncer de mama en México. Es uno de los el cáncer más importante, pero ha habido pues participación de Machar Matters, Fundación Marussia, Monsa,
International School of Pediatric Hematology y Paliativos Sin Fronteras. El control del cáncer en Latinoamérica parece que va mucho mejor cada vez. De la calificación máxima 5 se observa que Uruguay y Costa Rica tienen pues 23, 22 puntos de los 30. Y pues hay buenas perspectivas con Chile, con México, con Brasil, con Colombia. Estos son datos del Economist, y entonces se ve aquí que ya hay planes contra el cáncer, que el control, disposición de medicamentos, de radioterapia, prevención y detección temprana, pues hay muchos avances y también a mayor aportación presupuestaria y bueno, se ve que esto va marchando. Y finalmente, en el tema de los desastres humanitarios, yo diría que este es un tema muy propicio para la cooperación internacional. Estamos cada vez más asolados por terremotos, inundaciones, temblores, tsunamis, guerras, epidemias, y hay cada vez más millones de refugiados. Lo mismo que decimos aquí, 11 millones de personas habían huido de casa en 2011 por la guerra civil siria, con los problemas consiguientes, porque se ve que según la OMS, 125 millones de estas personas afectadas necesitan ayuda humanitaria al año por fracturas, lesiones diversas, cuidados paliativos y alivio del dolor, etcétera, etcétera. Por la COVID, que es otra de las pandemias que más ha golpeado a toda la humanidad, pues han fallecido 5 millones de personas, 115.000 sanitarios. Pues aprovecho para dar nuestro sentido pésame a todos los sanitarios que hayan perdido a sus familiares. Es preciso, pues, integrar los cuidados paliativos en los desastres junto al alivio del dolor, cirugía, rehabilitación y de otras medidas para atender el sufrimiento grave. Los principios de acción humanitaria e imparcialidad requieren que en los desastres todos los pacientes reciban cuidados paliativos y que no sean abandonados por ninguna razón, en particular si son moribundos. Este es el número de casos de afectados por coronavirus a nivel mundial. 93 millones en América, 74 en Europa, en Asia 69. Las lecciones del COVID. El COVID nos ha dado mucho sufrimiento, nos ha generado muchos problemas. En todo sentido, pues nos hemos encontrado de repente muy desprovistos, a pesar de ser países que pues podríamos haber presumido de ser con la mejor medicina del mundo, pues llegó el COVID y pues nos mostró todas nuestras flaquezas. Pero bueno, ahí que esta COVID ha tenido algunas lecciones que vale la pena recordar, que han sido positivas. En principio, el que nos ha recordado que somos una humanidad muy vulnerable, sujeta al sufrimiento y que unidos pues podremos sobrevivir. Si cuidamos unos de otros, pues mejor. Así como se ha desarrollado una vacuna contra la COVID en un tiempo récord de 10 meses, también se pueden obtener, si se aplican los mismos principios, otras para el VIH, SIDA, malaria y cáncer. También que ha habido una revolución de cómo desarrollar, digitalizar, sintetizar, analizar, conservar y compartir cantidades inmensas de información. Y es necesario que ese proceso continúe, que no sea a la flor de un día, porque el compartir conocimiento nos enriquece a todos. Debemos también recordar que hay que practicar más un cuidado centrado en el paciente, el alivio del sufrimiento grave y el respeto a sus valores. La COVID recordó cuán importante era que los médicos, los enfermeros, tengan unos conocimientos paliativos básicos. Hemos tenido muchísima necesidad de que pues haya una educación básica y pues eso es algo que nos debe preocupar para hacer realidad en el futuro. Sobre todo es una de las cosas que
Se ha visto que los científicos, pues, sus opiniones tienen que ser tomadas en cuenta y hay que apoyar la tecnología, el desarrollo de la ciencia, del I+D, por encima de los populismos, porque los populismos no nos ayudan a nada bueno. Y pues sobre todo hay una cosa que también nos da, que todos los sanitarios y cooperantes deben conocer lo que son los cuidados paliativos. Hablando un poquito ya sobre lo que es el valor de la cooperación internacional, hay dos frases que me gustan. Una, pues la de Miguel de Cervantes, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Y la de Delano, Franklin Delano Roosevelt, que indica que la prueba de nuestro esfuerzo no es si añadimos más a la abundancia de los que tienen mucho, sino si proporcionamos lo suficiente a aquellos que tienen muy poco. Y agradezco esta oportunidad para presentar nuestra ONG, Paliativos Sin Fronteras, que es una entidad miembro de la Agencia Española de Cooperación. Tiene representantes en el Perú y en 20 países de Latinoamérica. Es una entidad de utilidad pública. Ha tenido unos cuantos premios, como son de ONG del año 2015, un premio ANESBAR, y eso, bueno, tiene como objetivos promover los cuidados paliativos y el alivio del dolor como derechos humanos esenciales. Otro objetivo es ayudar a aliviar el sufrimiento de enfermos crónicos y terminales y pues, mejorar la calidad de vida de los enfermos y apoyar a sus familias. Además que tratar de ayudar a reducir las muertes prematuras. Entonces, por ese motivo, pues hemos considerado que uno de los medios más importantes que están a nuestra mano de lograr un cambio es promover la cooperación en docencia, en paliativos, dolor, oncología, pues como una forma de solidaridad internacional, ¿vale? En los desastres, ¿no? Entonces hemos considerado que ayudando a preparar al personal, a los profesionales que desean intervenir en estos campos, en centros especializados, pues va a haber una mejoría no solamente de la medicina paliativa, sino también de la medicina en general. Nuestra forma de trabajo pues tiene tres elementos que son cooperar, coordinar y compartir. Cooperar en la formación de profesionales, como hemos hecho en proyectos de investigación, en creación de estructuras paliativas. Coordinar cuando hay necesidad de solidaridad en paliativos y oncología entre entidades para la formación de becarios, cooperantes y voluntarios. Y luego compartir nuestras publicaciones y experiencias con profesionales e instituciones que trabajan por enfermos y familias. Hemos hecho muchas acciones en estos años, estos 12 años, desde cursos en diferentes países, jornadas para sanitarios, jornadas de apoyo a familias con enfermos, en duelo y formación de voluntariado paliativo, pues guías de recursos sociosanitarios y paliativos, publicación en revistas, 4 cursos online sobre cuidados paliativos pediátricos, 2 cursos online de voluntariado paliativo. También hemos hecho posible la creación de un equipo de paliativos domiciliario en Bicó, Camerún, 2013, o la unidad de cuidados paliativos en Yaoundé, en 2014. Se introdujo la morfina en solución oral en Camerún en 2014. Se creó también una unidad de dolor infantil en la República Dominicana en 2019. Pues ayudamos a que vaya un anestesista a formarse en dolor por 3 meses y pues luego le dimos un ecógrafo para poner en marcha su unidad. Hemos hecho un documental, hemos trabajado en Marruecos pues, con asistencia a domicilio y hemos dado apoyo a Fundación de América y África con libros y CDs. Hemos hecho sobre todo, pues lo que más nos alegra, haber ayudado a 39 profesionales a formarse en paliativos, en dolor y en oncología en España, Chile y México. Hay algunos peruanos que pues, han participado en estas becas. El primero, Reyes Aguilar, estuvo 2 meses en Chile.
Entonces, pues luego ya ha habido otros más, pero ha sido muy interesante colaborar con ellos para sus servicios. Hemos enviado también cooperantes a diferentes países, especialmente a Camerún, a Nigeria. Y este es una diapositiva muy reciente que acaban de volver de una misión quirúrgica a pediatras y anestesistas en el Congo belga. Entonces hemos elaborado con ellos un atlas de patología médico-quirúrgica que reúne unos 370 casos de los que han visto allá. Nosotros también como hemos hecho muchos cursos, hemos procurado que esos cursos tengan su libro particular. Entonces, hemos ido haciendo libros sobre la familia, en geriatría, en enfermería, en el duelo, en el sufrimiento, eh, pues en medicina paliativa en niños y adolescentes. Este libro, por ejemplo, es de 100 autores, pero tiene 800 páginas aproximadamente. Se ha traducido al francés y al al portugués, y este libro, Los valores del cuidado, pues es fruto de los año y pico que hemos estado confinados. Entonces trata de producir, digamos, trata de cubrir las necesidades de formación que tienen los cuidadores de los enfermos. Entonces, este tiene un valor especial por ese lado, porque está dedicado a alfabetizar a los familiares y cuidadores en cuidados paliativos. Se ha editado un libro que ya va por la sexta edición de cuidados del enfermo en fase terminal, y el Atlas de Patología Médico-Quirúrgica, que también va por la segunda edición. Hemos tenido notas paliativas, se publica una vez al año. En cuanto a unas palabras para resumir, la cooperación pues permite en educación compartir la riqueza del conocimiento, y eso nos hace crecer y poder construir. Así bien, pues tanto al que da como al que lo recibe. El dar soporte y compartir información ayuda a cambiar la situación de los países de escasos y medianos recursos. Y puede facilitar que se creen equipos, poner en marcha ideas y actos que alivian la situación de muchos, aumentando su participación en estudios y de investigación. Y también pues es posible que cree sinergias que beneficien la prevención del cáncer, el alivio del dolor y los cuidados preventivos. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que mi padre me solía decir: nadie se hace maestro cuando se queda en casa. Y es que, bueno, la clave del éxito de la cooperación pues que hemos realizado es el producto de la suma de pequeñas y medianas alianzas de organizaciones humanitarias con algunos gobiernos, entidades del sector y con las comunidades y familias directamente afectadas. Para terminar, podemos decir que es posible aliviar el sufrimiento, pero para ello es necesario procurar conseguir una alta calidad de asistencia sanitaria. Estimular también que se detecte las causas y se trate el sufrimiento. Conseguir que hayan leyes de cuidados paliativos en todos los países. Que se estimule la formación de profesionales en cuidados paliativos, en dolor y en oncología, así como la creación de una red de hospitales docentes solidarios donde puedan ir estos profesionales a formarse. Y finalmente, pues eso, promover su extensión de los cuidados paliativos a otras patologías no oncológicas, apoyar estructuras oncológicas y paliativas, y considerar pues los cuidados paliativos en las emergencias humanitarias, y junto al paquete esencial de medicamentos paliativos que hemos dicho, reforzar las medidas de seguridad de los pacientes. Para, hay personas que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida por los demás, por los que más necesitan. Esos son los imprescindibles. Será bienvenido todo apoyo. El mejor tiempo para plantar un árbol es 20 años. El siguiente mejor tiempo para hacerlo
es ahora, dice un proverbio africano. Y por otro lado, Beethoven también nos indicaba que no esperéis que el tiempo sea favorable, creadlo. Estos son nuestros datos. Muchas gracias por vuestra paciencia, escucharme y por todo lo que podéis hacer por colaborar con este proyecto que creemos que puede hacer mucho bien en el futuro y en el presente. Un saludo muy cordial a todos.